si bien una clase de regularización acompaña al chico y es padrísimo cuando un niño de primero toma las regularizaciones, porque justo va avanzando a su ritmo, 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 y no se ve presionado con que es que ya tienes que saber leer, es que ya tienes que saber escribir, que son las presiones, por ejemplo, que vienen más adelante. Y por eso los niños pierden el interés. Entonces, esto de que vayan a su ritmo, la verdad es que a ellos les favorece porque le agarran el gusto. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a CEMAP. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta novena sesión del podcast. El tema de hoy es: ¿mi hijo está listo para el siguiente grado escolar? Aquí tengo a mi bebé que está también acompañándome. Sí, mi amor, ahorita te doy un dulce, ¿sale? ¿Me esperas? Gracias. Entonces, pues les agradecemos mucho. Hemos estado muy contentas, Denia, Mari y yo, porque pues los temas que hemos estado proyectando aquí en Ponte al Tiro Podcast, pues han sido muy buenos. De verdad los invitamos a ver los podcasts pasados. Este mes vamos a hablar sobre temas de aprendizaje y nivelación académica, que seguramente les va a servir muchísimo a los papás y mamás, porque justo ahorita los niños en la escuela están terminando un grado escolar y van a iniciar a otros. Entonces sean bienvenidos, por favor compartan el link en sus muros para que llegue a más personas y pues gracias por estar aquí. Denia. Mari. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta novena sesión. Muy contentas de estar aquí y a todas las personas que están por conectarse. Recuerden que nos vamos a estar viendo los días jueves ya a las 7 de la noche. Dense un espacio de verdad para escucharnos, para comentar también. Su opinión también es súper valiosa y aquí estamos. Muy bien, pues vamos a iniciar y como bien lo dijeron, pues hoy nos toca hablar un poquito de lo que son vamos a hablar de aprendizaje este mes, justo porque los chicos ya están por salir de clases, ya estamos contados los días, muchos ya dejaron de ir a la escuela, otros pues ya nada más están esperando que digan el ciclo se ha cerrado, como para decir, bueno, ya de manera Adiós. formal ya no voy. Entonces, nos gustaría mucho platicar y dedicar el día de hoy a hablar sobre todo para el área de preescolar y primaria, cuáles son las habilidades que nuestros hijos o nuestros alumnos deben de tener para poder avanzar, ¿no? Sobre todo a veces como padres, pues estamos angustiados o preocupados en pensar si nuestro hijo ya está listo para el siguiente grado y no sabemos si realmente se abarcaron los temas necesarios, si no se abarcaron, si se necesitan, si no se necesitan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy también, aprovechando el espacio, me gustaría mucho platicar sobre lo que es CEMAP. Y bueno, como lo vemos en nuestro pequeño comercial al inicio, bueno, CEMAP es una institución que se dedica a realizar lo que son terapias, ¿no? A nivel, tenemos terapias de lenguaje, terapias infantiles para adolescentes, jóvenes, ¿no? Para cualquier edad, manejamos también las terapias. Contamos con terapeutas a nivel conductual y a nivel psicoanalítico, ¿no? Según la edad y la necesidad, también contamos con ellos, contamos con lo que es evaluaciones de aprendizaje y de lenguaje, si tú tienes ahí algunas dudas. Más adelante estaremos hablando de este tema y contamos con lo que serían las clases de regularización y nivelación para lo que sería preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad. Y bueno, preparatorios para algunos grados y de manera general, pues CEMAP se dedica justo a apoyar a los estudiantes. Manejamos cotas, la verdad es que bastante accesibles. La idea es que todos puedan acceder a una terapia, por ejemplo, o a una clase de regularización y que el dinero, pues finalmente no sea un impedimento. Y bueno, pues ya habiendo dado pie a esto, vamos a iniciar con el tema de hoy y hoy vamos a hablar de los perfiles de egreso y de ingreso para lo que sería preescolar y primaria. Y en este caso, y secundaria,
Y en este caso vamos a iniciar con la parte del preescolar. Normalmente nuestros chicos o nuestros niños ingresan a preescolar a partir de los 3 años. A veces pensamos que están muy chiquitos, ¿no? Decimos, ay, es que está bien chiquito, ¿qué va a ir a hacer, no? Bueno, ¿cuál es la finalidad de que un niño entre a los 3 años al preescolar? Bueno, que él empiece a socializar, ¿no? A que empiece a recibir esta estimulación a nivel social y sobre todo la parte social y la parte de la independencia, que es la que se busca fortalecer en lo que es el preescolar, hablando del preescolar en su generalidad. Pero bueno, para ingresar mi hijo a preescolar, ¿qué es lo que requiere? ¿No? Como punto número 1, nuestros hijos de preescolar que están por ingresar, ¿no? Que tienen 3 añitos y van a entrar, la parte más importante es que ellos sepan ir al baño solos. Eso es muy importante. Recuerda papá, recuerda mamá, que cuando nuestros niños entran al preescolar, la maestra, si ustedes dan como la autorización, bueno, la maestra podría limpiar, pero lo ideal es que no. Los maestros no podemos limpiar a los niños, ¿no? Por una cuestión más de seguridad, de higiene y por lo que se pueda prestar, ¿no? A lo mejor me escucho un poco exagerada, pero no se han visto casos de niños que dicen es que la maestra me tocó, ¿no? Entonces, como están chiquitos, todavía este proceso de comunicarse no lo hacen como de una manera tan entendible. Entonces, una mamá que le diga que la maestra lo tocó, pues como adultos nos podemos imaginar muchísimas cosas y pues la verdad es que por seguridad de las profesoras, de los profesores y de los niños, pues es importante que los niños a nivel preescolar pues ya sepan ir al baño, comer solos, eso también es importante para el ingreso, ¿no? Y Denia, aquí tengo una pregunta. sí, ¿Qué pasa si el niño, bueno, ya llegó a la edad y aún no ha aprendido esta habilidad? O sea, en escuelas, entonces en ese caso se esperan otro año más para inscribirlos, o ¿qué pasa en estos casos? aquí es Hay súper. ujú. Adelante, María, adelante. Por ejemplo, también depende de las necesidades de la escuela. En ese sentido, hay veces papás que negocian con las maestras en el sentido de que mi hijo, eh, bueno, casi la mayoría del tiempo como requisito, por ejemplo, en el Estado de México, sí solicitan la asistencia al baño de manera, pues, autónoma. ¿No? Sí la solicitan de manera autónoma, sin embargo, pues, desconozco si en la Ciudad de México cómo lo manejen, Denia. Sí, aquí es muy importante también entender que o de lo que vamos a platicar difiere un poco entre lo que sería la educación pública con la educación privada. Son dos sistemas totalmente distintos que aunque van en los mismos grados, ¿no? Ahorita que lo vayamos platicando, sí van a diferir en muchas cosas. Recordando que el privado va a tener muchos más servicios o muchas más actividades o muchas más cosas o más atenciones que, por ejemplo, en el caso del público, ¿no? En un kinder público, se me ocurre, podemos tener en un salón a 25, de 25 a 30 niños, ¿no? En un primer grado a lo mejor son menos, ¿no? Pero van aumentando conforme van avanzando los grados. Y en el caso de la privada, en el público solamente son sus niños y la maestra, ¿no? Y en el caso del privado, a veces llegan a tener asistentes educativas, psicólogos, o sea, como que la variedad se amplía, ¿no? La estimulación es distinta, o sea, son muchas cosas. Entonces, para nosotros, el hecho de que el niño vaya al baño, si no lo ha logrado, es aquí hay varios factores que tenemos que tener como muy, muy al tanto. El primero es, si mi hijo no va al baño y ya tiene 3 años, tengo que analizar bien. Es una cuestión de que yo como mamá no, o como padre, no he estimulado esa autonomía. O sea que yo, ay, no, es que está muy chiquito y se va a ensuciar y no sé qué, y no sé qué, y se va a embarrar y no lo he enseñado, entonces es tiempo de enseñarlo, ¿no? Recordemos que los niños, ¿no? Solitos, ¿no? Van creando, o sea, van desarrollando estas habilidades. Ahora, si bien si a los 3 años el niño no lo ha desarrollado, tenemos que tener atención en eso. Una, es porque yo no le he dado pie, o sea, todo se lo he facilitado, digámoslo así. Dos, porque realmente el niño todavía no, o sea, por más que yo le he dicho, oye, siéntate, oye esto y el otro, no lo ha logrado, que eso es un poco importante,
¿no? Que se tendría que atender. Si yo ya lo estoy enseñando y el niño no lo ha logrado, es un foco importante. Pero otro de los focos importantes también que tenemos que tomar en cuenta, y sería el tercero, sería la estimulación. Recordar que el proceso del baño requiere una estimulación previa. No es como voy y te siento en la taza y ahora, ¿no? Y empiezo pipí, pipí, popó, popó, ¿no? No, 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 no. Requiere realmente una estimulación previa, que serían, ¿qué habilidades requiero para ir al baño? 1, saltar en 2 pies. Mi hijo tiene que aprender a saltar en 2 pies. 2, los podemos poner a jugar con agua, o sea, por ejemplo, una esponja la podemos mojar y que pase agua de un lado a otro, que se salpique. Esta sensación de humedad también les ayuda mucho, ¿no? El correr de manera alternada con sus bracitos también estimula la ida del baño. Aunque son habilidades que nosotros creemos como distantes o diferentes, son habilidades que justo ayudan a este proceso del baño. Entonces, si mi hijo no lo ha logrado, estoy a tiempo ahorita en vacaciones, ¿no? Sí, Como de para empezar a enseñarle. identificar cuál de estos 3 factores de riesgo que hemos platicado no lo he puesto en práctica. Ujú. Perfecto, doña, muchas gracias. Y aparte, bueno, hablando, la idea del baño es súper importante, pero otro aspecto que considero esencial como habilidad precurrente es el lenguaje. El lenguaje en preescolar es fundamental. ¿Por qué? Porque si mi hijo o mi hija no se puede comunicar, ajá, una diferencia es en que no se pueda comunicar y se va a comunicar en preescolar, y otra cosa de plano es que no se comunique en absoluto, que no emita palabras y por lo tanto no cree frases. No, por ejemplo, para un niño de preescolar, cuando un niño ingresa a primer grado, ajá, mínimo debe de tener en su vocabulario 200 palabras para que eso se le facilite llegar a hacer una comunicación y por lo tanto comunicarse de 2 a 3 palabras para crear una frase. Y pues de igual manera, si mi hijo no logra o mi hija no logra comunicarse, pues ahí es un foquito rojo también que nos indica que algo está sucediendo. Algo está sucediendo, puede ser a nivel cognitivo o por falta de estimulación, ¿no? Sí, que aquí también es importante, ¿no? Tomar en cuenta justo nuestros factores, ¿no? Lo que hemos estado trabajando. Yo, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, como mamá, ¿cuál es mi parte, ¿no? Como padres, ¿cuál ha sido mi parte? Si yo, por ejemplo, tenemos chiquitos de preescolar que ya van en segundo, tercero de preescolar y aún no logran comunicarse de una manera a lo mejor no fluida o profesional, digámoslo así, pero sí, ya a esa edad los niños ya deben de saberse decir, ¿no? Ah, es que hoy jugué, hoy comimos, ¿no? Mi amiguito me dijo, esas son las cosas importantes. ¿Cómo estimulo esa parte? Preguntando, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Con quién jugaste? ¿Qué comiste? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Qué no te dijo? A sus palabras se lo tiene que ir interpretando y diciendo, recordando que a esta edad los niños van a hablar conforme a su interpretación, ¿no? Vuelvo al ejemplo del baño, ¿no? Es que me tocó, sí, es su interpretación de tocar, ¿no? A lo mejor la maestra lo único que hizo fue limpiarlo o levantar algo, pero esa es su interpretación. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las interpretaciones de los niños, ¿no? Aquí y sobre todo en el lenguaje. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? Ahora, si yo como padre no estimulo esta parte, a veces los niños se enfrentan es que no le entendemos, ¿no? Entre los mismos niños se Sí. dicen, es que sí queremos jugar, pero no le entendemos, ¿no? Y hasta se ríen, ¿no? Porque justo no le entienden. ¿Esto a qué se debe? Uno, al proceso de estimulación y dos, a que a veces facilitamos las cosas. O sea, ya lo damos por hecho. El niño le hace, y todos, quiere agua, ¿no? Y siempre hay uno en la familia diciendo, es que yo ya lo entiendo. Cuando él hace, anganga, anganga, manga, yo sé que es porque quiere ir al baño. Y cuando él hace, "Nganga, nganga, nganga, nganga", es porque quiere agua. Y cuando él hace, es porque quiere comer, ¿no? Entonces, esa parte, lejos de ayudar a que el niño hable, el niño cómodamente dice, pues, ¿cuál es el mayor esfuerzo que tengo que hacer? O sea, ¿cuál es mi esfuerzo si con que yo nada más haga, me traen todo?
Y aquí es importante que tengamos como esta atención con los niños de decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? A ver, sí, pero eso se llama agua. ¿Qué es lo que quieres? No, a ver, se llama agua. ¿Qué es lo que quieres? Y ellos mismos, ¿no? Empiezan. La importancia de ir al preescolar a los 3 años justo es que se ven obligados a hablar. ¿Por qué? Ujú. Porque en un espacio donde hay más niños tengo que sobrevivir. Entonces, quiero agua, ¿no? Y a su modo y a su forma lo va a lograr. Entonces, por eso es muy importante que los chicos entren a los 3 años a kinder, porque esta estimulación que reciben de la escuela los obliga a es que, Les ¿no? ayuda Hay mam muchísimo, ¿no? A desarrollarse. Oye, y Ujú. entonces, bueno, yo ya como papá empecé a detectar que tiene ciertas dificultades en el lenguaje. ¿Hasta qué edad sería la edad propicia para que mi hijo o mi hija empiece a tomar terapia del lenguaje para que, bueno, él pueda tener un desarrollo adecuado en el grado escolar en el que esté? Es que, fíjate bien, es muy interesante porque a nivel lingüístico se tienen que tomar como diferentes habilidades. Por ejemplo, desde la forma en que pronuncia las cosas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el fonema R es hasta los 7 años. O si no, estructura palabras. Si nada más, este, por ejemplo, un caso así rápido, un niño que entró a preescolar entró diciendo palabras aisladas, por ejemplo, decía agua o agua dame, y ahorita ya va a pasar a un tercer grado y ya su lenguaje es más elaborado, ¿no? Me das agua o quiero agua porque tengo sed, sus oraciones son un poco más elaboradas. Sin embargo, considero que, por ejemplo, a nivel lingüístico, sí hay que tener como bien claro el aspecto de la pronunciación. Ajá. ¿Por qué? Porque he escuchado a muchas maestras y a muchos papás, ¿no? Hacer comentarios de no pasa nada, habla mochito, por ejemplo, o no pasa nada si no se le entiende, o no pasa nada si dice dame agua, o si dice palabras aisladas. No pasa nada porque conforme vaya creciendo va adquiriendo nuevas habilidades y así se va pasando. Pasa a primaria y no pasa nada, y no pasa nada. Y sabemos la importancia que es el lenguaje, porque si no se sabe comunicar, ¿qué va a pasar después? No va a poder adquirir el lenguaje escrito. Y sabemos que son bases fundamentales, tanto el lenguaje oral y el lenguaje escrito en todas las habilidades de aprendizaje en la escuela y las habilidades de aprendizaje para la vida. Entonces, son muy importantes y considero que pues pueden ser, en el caso de la terapia del lenguaje, puede ser pues desde, si nosotros como que detectamos que no habla bien, que no estructura ya palabras, oraciones más complejas a partir de los 5 años, es un foco que nos indica que algo está pasando en casa, ajá, y que debemos atender. Sí, así es. Ahora, eso es hablando de la parte del lenguaje, ¿no? Si yo ya me estoy dando cuenta que mi hijo, ¿no? Va a pasar a un tercero de preescolar y se le dificultan las palabras con doble R, ¿no? R o trabadas. ¿Cuáles son las trabadas? Las que tienen TR, CL, BR, GR, ¿no? Por ejemplo, tlacuache, ¿no? Grosero, carro, ¿no? O sea, ciertas palabras que requieren como una pronunciación más. Aquí sí es importante que los canalicemos a una terapia de lenguaje, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como bien lo comentó Mari, un punto fundamental para lo que es primaria, ¿no? A la hora de entrar a primero de primaria, es que como habla el niño, escribe. Y si el niño, por ejemplo, a la hora de escribir, no sé, se me ocurre grosero, ¿no? Va a escribir la palabra grosero. En lugar de escribir grosero, lo va a escribir como lo pronuncia, gocero. Ok. Y entonces, ¿qué sucede en la primaria? Se la ponemos mal, porque está mal escrita. Pero recordando que es a partir de su pronunciación. Si yo estoy escribiendo perro y escribo pedo, bueno, es a partir de mi pronunciación. Y aquí me encantaría mucho que esta Mari nos platicara un poco cómo es una terapia del lenguaje. O sea, porque hay mamás que de repente dicen, bueno, sí, pero a la hora de buscar una terapia del lenguaje, ¿en qué me tengo que fijar?
o qué es lo que tiene que hacer la terapeuta o de qué trata esto del lenguaje? Sí, pues precisamente se hace un acompañamiento. De primera mano, pues se hace una entrevista inicial, pues para conocer cuál es la situación general por la cual la persona pues se acerca a solicitar pues el servicio, la información. Se hace una entrevista a padres para conocer los antecedentes que pudieran desencadenar o no pues la situación en la que estamos. La asesoría, pues es en este caso CEMAP la ofrece en línea, siempre con acompañamiento personalizado. Tenemos en el caso, por ejemplo, terapeutas que hacen sus actividades, bueno, ya se hace la intervención, perdón, la entrevista, después de la entrevista se entrega un reporte, ¿no? De diciendo, se hace la entrevista, se hace una evaluación muy general y se aplican algunas pruebas, pues para conocer qué palabras se le dificultan, tanto de manera oral y tal vez también de manera escrita. Ajá. Entonces es entrevista, una evaluación general y después se hace la entrega de los resultados, ¿no? Yo voy a entregar un informe que dice, Emilio tiene un problema de lenguaje relacionado a, y ahí se describe todo el apartado de, a lo mejor cuántas palabras dice, qué fonemas se le dificultan, por ejemplo, y qué es lo que debe hacer en casa para estimular ese lenguaje, como algunas recomendaciones generales. Y de ahí pues ya se va a canalizar a una terapia de lenguaje con ejercicios de acuerdo a lo que necesita pues el niño o la niña, por ejemplo. Sí. Ok, entonces, recapitulando un poco, para un grado escolar de nivel preescolar sería que vaya al baño y que ella diga por lo menos 200 palabras. Y para Ajá. el caso de nivel primaria sería que ya pueda tener ciertas habilidades perdón, de vocabulario, ¿no? Y no, si se detecta un problema, es importante que tome una terapia de lenguaje para que su habilidad escrita pueda ser de mejor manera. Sí. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando ya vamos a tercero? Y aquí vamos a leer un poco los comentarios que dice Reyes Leri, dice, muy cierto, al principio la adivinaba todo a mi niño menor, ya que él tiene un retraso psicomotor de 2 años y su lenguaje era escaso. La maestra de 2 años de preescolar fue una ayuda, ya que ella sí me decía que no le adivine, dígale que no le entiende, y así ha sido un proceso. Luego ella misma dice, creo que por nuestra parte tuvimos algo de avance porque nos mandaron directo al neuropediatra y nos comentó que a sus 2 años mínimo 100 palabras deberían tener en su vocabulario y de ahí arrancamos y desde entonces vamos poco a poco. Eso es súper importante, como dice Reyes Leri, el que nosotros tengamos como esta iniciativa de decir, bueno, esto ya no es tan natural, ¿no? Necesito una evaluación, necesito una asesoría de un profesional, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Como lo hizo ella, ¿no? Se acercó, ¿no? Le dieron el panorama y ahora ella, lo padre de esto es que cuando tú como padre te acercas a especialistas, por ejemplo, en este caso, en el área del lenguaje, ya no te sientes con la presión de decir, es que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hijo no es como los demás? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se...? Y ya no nos enfrascamos en eso, sino que ahora este especialista nos va a ayudar a entender a nuestro hijo, recordando que cada niño es completamente distinto y que si el niño fulano ya decía las tablas a los 5 años, bueno, era el niño fulano, tu hijo va a tener otras habilidades y va a ir a su ritmo. Entonces es lo que hizo Reyes Lady, la verdad es que estuvo muy bien. Felicidades por esta decisión que tomaste de llevarlo a terapia. Ojo, el que tú lleves a un niño a terapia no quiere decir que estás fallando como padre o que estás haciendo algo equivocado, ¿no? El ir a terapia es justamente saber que algo no estoy haciendo o que algo me está faltando, que no estoy entendiendo y que necesito la ayuda, ¿no? Sí, y precisamente es esa parte de que decir, ¿no? Todos los niños aprenden, tienen un estilo, un estilo y un ritmo de aprendizaje. Sin embargo, cuando ya avanzan los niños y nos damos cuenta que avanzan todos y mi hijo se queda aquí y yo me quedo y mi hijo está aquí, todos los demás de su edad van ya más avanzados, ahí está sucediendo un problema. Y no tengan el temor o la angustia de acercarse a un profesional por pensar de que pues no lo estoy haciendo bien o eso es para personas
para personas a lo mejor que están locas, ¿no? O que no funciona. Claro que funcionan en este caso, por ejemplo, las terapias de aprendizaje y de lenguaje. Y Así es. también no quedarse con esto que luego dicen, no, es que exageras, ¿no? O sea, creo que la intuición es súper importante, ¿no? Si ya detectaste algo, es un regalo de amor para los hijos poder apoyarlos con profesionales para que puedan tener un adecuado desarrollo. Sí, así es. Y ahora Sí. vamos a pasar a primer grado, ¿no? Que hay muchas mamitas ahorita que tenemos como este placer, ¿no? De recibirlos en las primarias, ¿no? Yo soy maestra de primaria, entonces, justo, ¿no? De recibirlos. Aquí es muy importante tener en cuenta algunos pues, aspectos, ¿no? Si bien, y me dirijo a la escuela pública, ¿no? Porque a veces la mayoría de nuestro público viene de escuela pública, pero también a lo que es la privada. Cuando se entra a primer grado en una escuela privada, los niños normalmente a esta edad ya saben leer y escribir. Entonces, en primer grado los niños ya leen, ya escriben, ya toman ciertos dictados, no dictados amplios, pero sí ya oraciones, cosas muy básicas, que en el caso, por ejemplo, de la escuela pública es lo que apenas se va a abordar en primero. Ahora bien, si nosotros nos vamos en un sentido estricto al nivel de desarrollo, al nivel de las etapas de desarrollo de los niños, la edad adecuada para aprender a leer y escribir es a partir de los 6, ¿no? 5, 6 y 7. Ajá. Pero aquí hay casos, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas particulares, los niños empiezan a leer desde segundo y tercero. Ojo, no quiero decir que esté equivocado enseñarlos a leer a esta edad. Ajá, los niños lo logran y los niños lo hacen. Pero aquí hay que recibir ciertas estimulaciones. ¿A qué voy? Mi hijo está por entrar a primero de primaria. Ok, ¿qué es lo que tiene que tener antes de empezar a leer? Uno, tiene que tener todas las habilidades motoras finas bien trabajadas. Todo el trabajo de pinza. ¿Y a qué me refiero? Tan fácil como sería amarrarse las agujetas, abrir y cerrar botones, subir y cerrar cierres, cortar cosas con cuchillo y tenedor, tomar bien la cuchara, ¿no? Servirse vasos de agua, amarrarse las agujetas, que eso es súper importante a esta edad, picar, ¿no? Picar con los dedos y todo con estos. Porque a veces a mí me ha tocado que dicen, es que hace boleado, ¿no? Mis niños en el preescolar hacen boleados. Ah, padrísimo. ¿Y cómo lo hacen? Así. Ok, Ya es recordando que el así. boleado, la colita de ratón, todas esas cosas que hacemos va aquí, en estos dos dedos, porque justo estos son los que fortalecemos para la escritura. Necesitamos también que el niño sea independiente. ¿A qué me refiero con independencia? Que el niño sepa guardar sus cosas, que identifique cuál es su chamarra, cuál es su suéter, cuál es su o sea, todo eso, hasta el pantalón del pants, ¿no? Porque hay escuelas en donde los niños llevan el short abajo y el pantalón arriba. Y a la hora de educación física les piden que se quiten el pants y se queden con el short. O el suéter, tan sencillo como el suéter o la botella, o el topper, ¿no? ¿Cuál es tu topper, no? Me ha pasado que a veces agarro el topper y les digo, ¿esto de quién es? Y todos, de nadie. ¿Y esto de quién es? De nadie. Ahí lo dejas porque sabes que es de alguien y de ratito regresa la mamá, Miss, es que se le perdió el topper y yo le pregunté y le dije, y me dijo, no, es muy importante que los niños a esta edad reconozcan sus pertenencias, ¿no? Identifiquen. Para entrar a primer grado también es importante que los niños traigan una estructura a nivel social en el que él entienda en qué momento me debo de sentar en mi salón y en qué momento me puedo parar. Eso se logra en el kinder. Entonces, cuando entramos a primero de primaria, ellos ya lo tienen que traer consolidado, ¿no? En la parte motora tienen que saberse lavar las manos, ajá, tienen que saberse limpiar ya bien, ¿no? Porque pues ya es un nivel, digámoslo así, más alto. Ellos ya tienen que saber, por ejemplo, limpiarse la nariz, ¿no? Hay casos de niños en primaria que traen el moquito hasta acá y no sienten la necesidad de limpiárselo. Hasta que la maestra le dice, oye, límpiatelo. Ah, sí. Y hasta entonces es que lo agarran. Entonces, ese tipo de habilidades súper básicas se necesitan en primer grado para dar el brinco a lo que sería la lectura y escritura. Sacar punta, por ejemplo, de los colores es muy importante para pasar a primario que los niños sepan sacar punta, ¿no?
Ok. No sé qué, si Justo, se me pase alguna. justo igual, bueno, la pinza trípode, que es precisamente en preescolar, tú vas a trabajar con diferentes materiales, pinturas, acuarelas, no sé, crayolas, y se va a fortalecer obviamente para la pinza para poder tomar el lápiz y iniciar con la escritura. Ok. ¿No? Así es. Y aparte de eso, de la pinza, la parte socioemocional también es fundamental, que son habilidades que se trabajan en preescolar, que Importante. sepa regularse, regularse de manera individual y regularse cuando está con otras personas, cuando está con pares o con otras personas, que son habilidades que te va a dar preescolar y que te van a permitir desarrollarte pues de manera plena y tranquila en primaria, Ok, ¿no? entonces recapitulando un poquito, sería que el niño para primer grado sepa identificar sus cosas, ¿no? O sea, su Ujú, ropa, su mochila, todo lo que lleva, sepa lavarse las manos, que el niño sepa seguir instrucciones, ¿no? Que es la habilidad que aprenden ujú, en preescolar. Y importante que sepan autorregularse. Aquí, Mari, ¿cómo ujú. podemos enseñarles como papás a nuestros niños esta parte de la autorregulación? Ajá, pues podemos enseñarlos con cuentos. Ok. El cuento de El monstruo de los colores es muy bonito, viene en video o ya en libro lo venden muy bonito porque les enseñan a los niños primero, a identificar cómo se sienten. El primer paso es que un niño identifique cuándo se siente alegre, cuándo siente miedo, cuándo siente tristeza. Cuando una vez que él identifica esas emociones primero en sí mismo, las va a poder identificar en otra persona. Y una vez que las identifique, hay que trabajar en qué hacer cuando estoy enojado. Que el niño sepa, por ejemplo, que cuando está enojado no puede lanzar las cosas porque puede lastimar a otros. Que sepa que tiene a lo mejor que respirar o que tiene que a lo mejor respirar 3 veces o esta técnica me encanta mucho, que es la técnica de la tortuga, que se colocan los brazos así, ya es para casos un poco más complicados, que de niños que les cuesta regularse, colocan sus manos extendidas y hacen la analogía de que son tortugas, que cuando las tortugas están en peligro, se tranquilizan, se agachan y respiran, ¿no? Entonces, primero uno, que ellos identifiquen cómo se sienten con otros y qué hacer cuando tengo esas emociones que son aparentemente negativas. Ajá, y que las emociones negativas no son malas, sino que hay que aprender a regularlas. Ajá, para que todo fluya. Así Ujú, es, exacto. Y ahora, cuando ya entramos a primaria, aquí a lo mejor cabría señalar que es súper importante o que se sugiere, ¿no? En el ideal, que los niños tomen un propedéutico antes de entrar a la primaria, ¿no? Ok. Esto para justo a lo mejor irlo introduciendo a las vocales, irlo introduciendo a las primeras letras, fortalecer ciertas habilidades básicas que se necesitan para lo que ya sería ujú, primaria, mira, entendiendo que lo que yo decía, en un particular ya entran leyendo y escribiendo, ahí ya no hay tanto, digamos así, dificultades, pero en una pública no. Ahora, aquí en las escuelas públicas, a nosotros como docentes nos piden que los primeros 6 meses, una vez iniciado el ciclo escolar, los niños ya estén leyendo y escribiendo. Ojo, son 6 meses, pero esto los ujú, recortamos en menos tiempo. ¿Por qué? Porque vienen puentes, vienen fechas importantes. Por ejemplo, en el primer semestre, digámoslo así, de una vez iniciado el ciclo escolar, pues se entra a finales de agosto, ¿no? Prácticamente ujú, septiembre. En septiembre tenemos puentes, luego viene octubre, hay puentes, noviembre hay puentes, luego vienen las vacaciones de diciembre, o sea, prácticamente el tiempo que según nos dan para que los niños aprendan a leer y a escribir son muy cortos. Ajá. Hay maestras que van como avanzando, ¿no? Con el grupo, y hay maestras o sea, estas maestras que permiten que el grupo fluya y no se presionan con el tiempo que nos marcan, sino que no importa que no se haya cumplido en ese tiempo, regresamos de vacaciones de enero y continuamos. O sea, ni me estreso ni porque entiendo el proceso de los niños, pero también entendemos que hay, por ejemplo, docentes que sí se estresan y que sí requieren y que sí quieren cumplir como en ese tiempo, y entonces ahí es donde lo empieza, ¿no? La carga de trabajo, la carga de ejercicios, etcétera. Aquí, por ello, nosotros sugerimos que haya un previo, ¿no? O que se tomen clases de regularización por fuera, ¿no? Ok. Para que justo se tenga este avance que se espera en los niños. Ajá.
Si bien una clase de regularización acompaña al chico y es padrísimo cuando un niño de primero toma las regularizaciones, porque justo va avanzando a su ritmo, 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 y no se ve presionado con que es que ya tienes que saber leer, es que ya tienes que saber escribir, que son las presiones, por ejemplo, que vienen más adelante. Y por eso los niños pierden el interés. Entonces, esto de que vayan a su ritmo, la verdad es que a ellos les favorece porque le agarran el gusto. Ok. Ajá, no se sienten presionados. Ahora, yo no soy muy fan de las planas, entonces aquí es importante también enseñarle a los niños qué es una plana, ¿no? Y ponerles como un ejemplo, pero también no hacer planas, 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 porque también ellos se fastidian, ¿no? Entonces, para primer grado es muy importante que los niños entren con un conocimiento de vocales, eso sí es súper importante que entremos a primero con vocales, con números, ¿no? Con números hasta el 20, si se saben más está increíble, con conocimiento de colores, ajá, que eso también es muy importante, y que sepamos, por ejemplo, cómo va nuestro nombre. O sea, ¿cuál es nuestro nombre? Si bien a lo mejor no lo escribo, sí sé que ahí dice Denia, ¿no? Y Ok. si ya lo escriben, está increíble. Que en tercero de preescolar salgan escribiendo su nombre es una habilidad súper, súper aplaudida, muy esperada para muchos, porque también es importante que los niños empiecen a escribir su nombre, que identifiquen los días de la semana. Eso es muy importante, que los niños que entran a primero de primaria sepan los días de la semana y, por ejemplo, puedan decir, ¿qué día fue ayer? A miércoles y mañana viernes y hoy jueves, ¿no? Eso es muy importante, que los niños que identifiquen rutinas básicas como me levanto, voy a la escuela, comemos, hacemos alguna actividad, vemos televisión, etcétera, ¿no? Que él sepa identificar sus rutinas. A esta edad es muy importante el manejo de rutinas, súper importante. ¿Por qué? Porque les da autonomía y seguridad. Y recordemos la frase de oro de Denis, a mayor autonomía, mayor inteligencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante que los niños entren con estas habilidades cognitivas en lo que respecta a primer grado, a nivel social, que el niño sepa jugar con otros niños, que sepa comunicarse, ¿no? Que sepa pedir las cosas por favor, ¿no? Que identifique quién es como su autoridad próxima, a la maestra, si necesito algo con ella, ¿no? Ok. Ajá, eso es muy, muy importante, podérselo manejar. Por eso es importante que los niños tomen segundo y tercero de preescolar. Si es posible, Ujú. primero, De segundo y primero, sí. tercero, estaría increíble, ¿no? Les Pero ayuda muchísimo. sí, sí, porque ya cuando entran a primaria dicen, ella es la Miss, ella es la directora. Si él Ok. me pega, corro con ella, ¿no? O grito y Sí. ella me auxilia. Pero cuando no traemos esto, normalmente cuando un niño se siente agredido, responde con la misma agresión o llora de la nada. Y entonces ahí a uno como maestra, pues se queda así de, ¿qué te pasó? Es que... Y entonces este autocontrol que se trabajó en preescolar, ¿no? Ya lo vemos entorpecido porque ahora, pues ya en primaria se supone que ya lo traes, entonces la maestra es como de, Ya "Ah", lo debe de saber, ya ¿no? lo debe de saber. Sí, Es. y justamente también esa parte que los papás no sean, las personas que nos están viendo, padres y madres de familia, o otras personas que también cuidan a sus pequeños, que no se angustien en esa parte de, es que no sé qué debe de saber, ¿no? Por ejemplo, para entrar a primaria, pues precisamente nosotros les podemos apoyar en esa parte, acercarse con profesionales que pues los guíen y les enseñen, ¿no? O saber que si tal vez está pasando eso y yo viendo este live me doy cuenta que mi hijo no tiene esas habilidades básicas y ya va a entrar el próximo ciclo escolar a primer grado, pues acercarme a buscar la información y recordar también un comentario muy importante, no hay que cambiar ya la percepción de un preescolar de vas a hacer planas y puro boleado, ya es como un aspecto más de pensamiento crítico. Ajá, y hay muchas actividades que después podemos compartirles también a nuestra audiencia de qué hacer, qué actividades. Igual en TikTok hay muchísimas actividades de con Formación. esponjas y que pone un twister de colores y salta y que pone un aro y el ritmo de la música. De verdad es que ya hay una gama muy amplia de habilidades que podemos ir buscando en TikTok, en YouTube, en distintos medios que nos van a ayudar y acérquense con nosotros que también les podemos ayudar en ese sentido. Y Ok. aquí bien importante recordar que la edad del preescolar y inicios de primaria manejamos lo que son las neuronas espejo. Entonces, todo lo que yo veo lo aprendo.
es muy importante que lo que yo quiera que mi hijo aprenda, yo lo haga primero, porque al Sí, el final ellos lo ejemplo. replican. Exacto, entonces las neuronas espejo son así, las reinas en esta etapa y es muy importante estimularlas. ¿Cómo las estimulo? Vamos a limpiar, limpia. No, o sea, vamos a limpiar y vamos a limpiar los dos, ¿no? Por eso Claro. las maestras de preescolar, ¿no? Son tan activas de que se paran, cantan, gritan, se mueven, escriben, hacen, porque justamente esta es la edad en la que el niño replica. Entonces, si Mimi se viste de dinosaurio, yo quiero ser un dinosaurio. Si Mimi canta la de, no sé, la gallina turuleca, yo quiero cantar la gallina turuleca. Ujú. Y la repito con ella, ¿no? O sea, finalmente la labor de la maestra de preescolar es muy importante, es la labor más noble, pero y una de las más importantes, ¿no? Y de las más cansadas. Quiero leer un comentario de Lara Manu, dice, muy cierto la diferencia entre la escuela pública y privada. Y también nos comenta Adriana Ortega Guerra, hola, las habilidades socioemocionales no las toman en cuenta las mamás, de verdad. Mis hijos han tenido problemas con una compañera. El resolver conflictos tampoco lo toman en cuenta las mamás, al contrario. En mi experiencia, una mamá me reclama a mí el cambio de comportamiento de mis hijos debido a la agresión de su hija. De verdad, la escuela para padres es muy importante y justo es lo que estamos haciendo Ujú. aquí. Estamos tratando de dar esto de escuela para papás para que tengan más herramientas para poder darle a sus hijos y también poder enfrentarse, ¿no? En su vida cotidiana. Sí, así es. Y sí es esto que nos comenta, Adriana. Adriana, la verdad es que es importante, ¿no? Lo que hacíamos el hincapié. Es importante que nos acerquemos a los especialistas, como dice Reyes Leri, dice, muy cierto, algo pasó, mi niño, ya que le diagnosticaron Tourette y tuvo que pedir apoyo, ya que había niños que no que lo miraban o comentaban algo, al grado que mi niño ya no quería asistir y tuve que pedir apoyo, ¿no? Y Rocío Mendoza dice, sí, muy cansada la labor de las maestras de preescolar, por eso es lo más lindo y sincero. Así es, o sea, sí es importante, ¿no? Aquí cabe resaltar, ya lo tocamos más adelante, pero lo voy a hacer mención ahorita, es importante que nosotros como padres de familia, si la docente o el docente me está haciendo un comentario acerca de ciertos rasgos, de ciertas conductas o de ciertos niveles de aprendizaje que mi hijo no está logrando, sí los tome en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente el docente frente a grupo o el psicólogo frente a grupo es el especialista, ¿no? Él Ujú. tiene la experiencia, ¿no? Y las habilidades para identificar ciertas cosas que no están siendo, digámoslo así, que no entran dentro del parámetro que para la edad Ujú. corresponde. Ajá. Entonces, tomen en cuenta lo que los maestros les comentan. A mí me ha tocado, por ejemplo, casos de mamás que casi, casi dicen, usted está loca, exagera, o sea, es que usted trae algo con mi hijo. Cuando la realidad no es esa, ¿no? O sea, en realidad nosotros sabemos, cuándo es que a un niño realmente lo necesita, ¿no? Un niño requiere el apoyo, el acompañamiento, que algo no está funcionando ahí. Y de verdad, tómenlo en cuenta, acérquense, si la docente o el docente les hace un comentario de algún tipo, acercarse con otro especialista y descartar, ¿no? Ujú. ¿Saben qué? O sea, sí lo llevé al especialista y me dijo que no es eso, que a lo mejor es otra cosa, pero, okey, perfecto, ¿no? Padrísimo. Pero yo creo que en un 95, 97, si no es que un 98% de las veces que un docente ha canalizado a un niño con un especialista, es lo que justo el docente traía pensando, como de aquí hay Sí. algo y esto va por aquí, ¿no? Y por ejemplo, quiero contarles rápidamente una experiencia y que queda muy claro con el tema que estamos trabajando ahora. Eh, eh, Cerca de una vecina, tenía su hija y su hija pues tenía problemas de aprendizaje en preescolar, ¿no? No hacía las actividades en motricidad fina, etcétera. Entonces, se acercó la señora y me comentó y yo le dije, hay que buscar ayuda profesional. Ajá, hay que buscar ayuda profesional y no, pues desafortunadamente a lo mejor por el tiempo no lo hizo y ya ahorita que su hija está ya a nivel secundaria,
es cuando las habilidades que no trabajaron son las que le han impedido seguir y desafortunadamente eso es uno de los puntos de la deserción escolar. Entonces, hay que tener mucho, como nos decían, y la intuición y un ojo muy observador que nos permita ver qué está pasando y si es un foquito rojo y está latente, darle atención y no dejarlo pasar de ya pasará, ¿no? Y ya pasará y pasa y pasa y pasa y a secundaria y ahí es cuando les cuesta el trabajo, Y trabajo eso, a los papás, es niños. súper importante porque hay veces como papás decimos, no, es que no nació para la escuela, o no, es que las matemáticas no se le dan, o el español no se le da, pero realmente eso no es lo que está afectando su nivel académico, sino pueden ser otras variables. Puede ser que a lo mejor el niño no esté viendo bien, ¿no? Necesite lentes. O como dijo Mari, ¿no? Algún otro tipo de problema que ya entra a lo mejor en la categoría de que lo atiendan psicólogos o algún problema emocional. O sea, pueden haber muchas variantes para poder diagnosticar a un niño que no está llevando su grado escolar en el nivel en que debe de ir. Entonces, aquí es donde nosotros como papás debemos tener esa responsabilidad de detectar y como dijo Denia, hacer caso a las indicaciones que ya observaron, ¿no? Los maestros hacia ellos. Así es, y aquí ya me gustaría abarcar lo que sería para segundo grado de primaria, cuáles son las habilidades que mi hijo debe de tener para segundo grado de primaria. Estamos hablando que aquí el niño ya empezó a leer y a escribir. Si bien no lleva una lectura tan fluida, ya tiene que empezar a leer. Ajá, ya tiene que leer y saber, por ejemplo, si dice mi instrucción, es que subraya la respuesta correcta, el niño ya tiene que ser capaz de leer el subraya la respuesta correcta y si bien no entender la indicación al 100%, sí empezar a darse una idea de, ¿subraya es poner una raya, Miss? Sí, tachar, ¿no? O sea, estas son las estructuras de los exámenes de primero y segundo grado tienden a ser así, de tacha, relaciona, colorea, ¿no? Pinta, ¿no? Identifica, encierra, porque justo lo que se busca es este seguimiento de instrucciones a través de la lectura. Ojo, ya no es solo sigo instrucciones a la hora de que me lo dices, sino a la hora de que lo leo. Aquí en segundo los niños ya tienen que ser capaces de tomar un dictado. Aquí ya los niños ya toman dictado, copian del pizarrón, ¿no? Este ejercicio de ver de arriba hacia abajo es un ejercicio a nivel neuronal grande. O sea, para nosotros es muy básico y a veces se nos olvida que somos adultos, pero que también lo tuvimos que aprender, ¿no? Y a veces como mamás nos desesperamos y decimos, ¿cómo es que no lo copiaste? Tuviste que haberlo copiado y no traes la tarea completa, ¿no? Y ojo, o sea, este ejercicio de hacer esto a nivel neuronal, es un ejercicio muy básico. Entonces, tengo que estimular a mi hijo de tal manera que haga esto. ¿Cómo lo hago? Primero con una hoja blanca y su cuaderno. Copia este dibujo aquí. El niño lo copia. Ahora copia la oración. Lo copio de la hoja a mi cuaderno. Y voy subiendo la vista hasta que justo hago esto, ¿no? Las maestras de primer grado, por ejemplo, son especialistas en eso, ¿no? Les empiezan a dar copias, les dan el libro, les dan los ejercicios y si se dan cuenta, la maestra de primero va subiendo la vista hasta que ya los tiene en el pizarrón. Entonces, para segundo grado, los chicos ya tienen que ser capaces, si no de copiar todo un tema del pizarrón, sí ya ser capaces de ir copiando, ¿no? Cosas del pizarrón. Aquí en primero los niños ya tienen que saber escribir la fecha, en qué mes están, cuál es el año, ¿no? Esas partes fundamentales ya las traen los que tienen que ingresar a segundo. Estamos hablando de primero a segundo. Entonces, estas habilidades ya cuentan del 1 al 100 perfectamente, identifican los números salteados, si yo le escribo el 80, él dice es 80, 75, 32, etcétera, ¿no? Aquí ya empiezan a hacer sumas y restas con transformación pequeñas, o sea, no vamos a poner 8,472 menos, o sea, no, 25 menos 18, ¿no? Bueno, al 5 5 no le puedo restar 8, ¿qué se hace? Una transformación, ¿no? De quitar, de pedir prestado, como lo maneja el docente de la escuela. La suma igual de transformación y ya tiene que hacer desafíos matemáticos
con suma y resta, ¿no? Juanito tenía 32 canicas y Pedrito 82. Y las juntaron, ¿cuántas canicas tienen? Eso es lo que ellos ya tienen que hacer para pasar a segundo. Ajá. Ya cuando voy de segundo a tercero, obviamente lo que es la suma y la resta de transformación ya es hasta centenas, o sea, 236 más 489, ¿no? Aquí los niños ya identifican unidad, decena y centena. Aquí en segundo grado ya se empiezan a trabajar las tablas de multiplicar. Oh, gran tema, ¿no? Que espero algún día se abra un espacio para hablar de este gran tema. Ándale. Oh, gran dolor de cabeza. Entonces, Para el- los papás. para los papás, porque él padrísimo, él entiende que hay que sumar y échale lo que quieras, ¿no? Entonces, pero ya en segundo se trabajan las tablas de multiplicar. En la toma de dictado ya es más rápida. Ajá. Y aquí ya empezamos a hablar de algunos conceptos, ¿no? Ya hablamos de conceptos como sujeto, predicado, o sea, ya empezamos a meterles conceptos. Cuando pasamos a un tercer grado, los niños ya tienen, ¿no? O sea, yo voy de segundo a tercero, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener mi hijo de segundo a tercero? Así, lo más general posible, eso, en matemáticas. En español, una lectura un poco más fluida, ya no tiene que ser tan trabada, sino un poco más constante, ¿no? Y ya tiene que identificar el niño personajes principales, qué fue lo que pasó en la historia, quién era, a lo mejor si leo un cuento de villanos y héroes, bueno, quién fue el villano, qué fue el héroe, cuál fue la acción que hizo a lo mejor un personaje en el cuento y cuál fue la acción que hizo otro personaje en el cuento, ¿no? Esas son como las cosas de manera general que Y yo... en la escritura, En la escritura yo ya tengo que ser capaz de escribir oraciones, de que me dicten, yo ya tengo que ser capaz de escribir y aquí ya vienen las banderas rojas. Ojo, si yo le estoy dictando a mi hijo y me escribe Pedro por Juan, ahí ya hay varios factores que tenemos que analizar, como si mi hijo me está escuchando bien. Ojo, ahí podemos detectar problemas de oído, ok. problemas de lenguaje. ¿Por qué escribe una palabra por otra? Acuérdense, si en el preescolar decía pedo en lugar de perro, pues así lo va a escribir. Y para él está bien escrito. Un problema de lenguaje es tan evidente en segundo grado que a la hora de leer, el niño intenta leer y no puede. Y no es que no sepa, ojo, pero si no lo sé pronunciar, por ejemplo ahí, ¿no? Mi hijo está listo para el siguiente grado escolar, yo lo leo, pero un niño con problemas de lenguaje estaría leyendo lo más mucho posible, sobre todo grado, Ok. ¿no? Y aquí también es buena edad para detectar problemas, por ejemplo, como lo es dislexia. La dislexia se puede ya empezar a detectar en esta edad. Cuando yo paso de segundo a tercero, es de las mejores edades, recordando que en segundo la lectoescritura ya debe de estar consolidada. Ok. Entonces ahí yo ya tengo una bandera roja. Mi hijo ya va para tercero y no lee bien ni escribe bien. ¿Qué está sucediendo? Ahí hacer como un poquito de, como un examen personal, como los papás y las mamás, es por falta de estimulación en casa, porque tal vez nadie le ayuda a su tarea y la hace solo, tal vez porque no hay seguimiento o se le está enseñando una enseñanza tradicional así de apréndete la mamá, mame, mame, mi, momu, y en repetición al más no poder sin llegar a que el niño lo comprenda. Así es. Y aquí ¿No? entra lo que sería una evaluación de aprendizaje, ¿no? Y aquí me gustaría mucho que Mari nos hablara un poco qué es una evaluación de aprendizaje, o sea, en qué función va una evaluación de aprendizaje. Sí, mira, una evaluación de aprendizaje va a ser precisamente conocer el proceso en cómo aprende un alumno, en el sentido de cómo son sus procesos cognitivos, entiéndase atención, memoria, percepción, razonamiento, que son habilidades básicas que un niño o una niña debe de tener, pues, para aprender de manera óptima, ¿no? Entonces, se evalúan esas áreas, se evalúa también el área de competencia curricular en lectoescritura, y matemáticas, que son las áreas más importantes que le dan sustento a lo demás. Entonces se hace una evaluación general de los procesos básicos y de lectoescritura y matemáticas. También una parte importante que se evalúa es cómo es el contexto familiar,
¿no? Para en ese sentido brindar las estrategias pertinentes. Si yo a lo mejor estoy evaluando a un niño y me dice su mamá que no puede estar todo el tiempo con él porque trabaja, y si a lo mejor le dejo actividades para que las haga en compañía de su papá o de su mamá, y si no hay nadie que esté en casa, pues no van a funcionar. Tienen que ser, en este caso de las actividades tienen que ir en función de lo que necesitan y de lo que pueden hacer en casa, ¿no? Entonces son procesos cognitivos y lectoescritura y matemáticas. Así es. Entonces, Entonces, estas terapias, o sea, incluyen no solo el hacia el niño, sino también hacia sus papás, ¿no? El acompañamiento. O sea, Exactamente. todos son los que van a trabajar en conjunto para que el niño pueda lograr dominar estas habilidades que le hacen falta. Sí, así sí, es. precisamente se hace ese acompañamiento y pensar que los padres o tutores son agentes fundamentales en este aspecto de que se lleve a cabo, pues, de manera lo más eficaz que se pueda el proceso de terapia, ¿no? Porque a lo mejor pensamos como papás, es que mi hijo o mi hija es la del problema, cuando a lo mejor también son malas prácticas o malas rutinas que se llevan en casa, que es lo que está afectando. Entonces, también se hace dentro de la terapia el acompañamiento a los papás. Así Perfecto. es. ¿No? Y bueno, aquí ya vamos a pasar a tercer grado de primaria, ¿no? Ya mi hijo ya está en tercero, ahora vámonos a cuarto de primaria, ¿no? Y aquí ya subimos al nivel, recordando ahorita con la nueva reforma que está por entrar, ya no se va a hablar de etapas, ¿no? Por ejemplo, primaria baja y primaria alta, ya se va a hablar por fases, ¿no? Entendiendo, ¿no? Pero vamos a hablarlo en esta transición de tercero a cuarto, ¿no? En esta transición en la que los niños empiezan a entender que ya son un nivel más superior, ¿no? Dentro de la primaria, cuarto, quinto y sexto son los grados superiores, ¿no? Somos los grandes. Entonces, en este inter, ¿no? Entran habilidades muy necesarias. Una que yo siempre, no es que en su momento me genere como problema, pero sí sé que a la larga les genera muchos conflictos a los chicos, ¿no? Y se ven reflejados hasta sexto año. Y ese es el problema, que lo vemos ya hasta sexto. O más bien que el papá ya lo detecta en sexto, que es esta parte de yo te hago la tarea, o yo te digo cómo hacer la tarea, o yo te doy las respuestas de la tarea, o te indico cómo se debe de. Y entonces el niño aprende a depender del papá a la hora de ejecutar ciertas cosas. Llega a la primaria, llega dentro de un salón de clases de 30 niños y el niño está sentadito esperando que yo le diga cómo, a qué hora, dónde. Si la maestra lo detecta, bien, pero si no, el niño se quedó sin hacer nada en todo el día y entonces ahí vienen los problemas. Viene el recadito de no trabajó en clase, no terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo enseñé a él a depender de mí. Entonces yo te voy a decir cómo hacer la tarea y te voy a decir cómo resolverlo y entonces yo tengo que estar ahí pegado a ti. Y entonces eso, la verdad es que cuando ya llegan a sexto, es que no me entregó tarea, señora. Yo ya me peleé con él, ya le dije de cosas, no entiende, ya le dije que si no le gusta la escuela lo voy a llevar a trabajar con su papá, ya no le veo gusto, por más que yo le digo, ya hasta me desesperé, este niño no nació para la escuela, A, B, C y D. Cuando hacemos un análisis o una retrospección de qué fue lo que yo propicié, fue una dependencia total. Y cuando yo ya quise que él en quinto y en sexto lo hiciera solo, va a decir, oye, pero tú, o sea, todo el tiempo estuviste tú y ahorita de la nada me dices que yo lo haga solo, pues mejor no lo hago. Entonces, Justamente esa parte. Ujú. Adelante, Ani. Adelante, a adelante. partir de cuarto año, por lo que comentan, ¿ya se debe de dejar a los niños hacer solo sus tareas? Así es. Aquí, Ok. ¿cómo acompaño a mi hijo? Desde tercero, de hecho, ¿eh? Desde tercero yo ya lo acompaño, pero bueno, vamos a pensar en un grado superior. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando a mí me toca dar terceros, cuartos, quintos, me gusta mucho empezarlo a trabajar desde tercero. Irles diciendo a los papás, papás, los niños ya tienen que hacer las cosas solos, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que agarramos un cuarto grado y entonces aquí,
¿no? Estoy a muy buen tiempo. ¿Cómo acompaño a mi hijo en este proceso de la tarea? 1, saca tu cuaderno de tareas, ¿no? O sácame la agenda, o sácame las libretas, o lo que sea donde yo sé que la maestra anota la tarea, o tú la anotas. Ok, ¿qué tienes que hacer? No, pues léelo tú. Tú como mi hijo, léemelo. ¿Qué tienes que hacer? Ah, pues dice que haga la página número tal del libro, haga tal cosa, haga tal cosa, haga tal cosa. Ok. ¿Cuánto tiempo crees llevarte en esta tarea? No, pues 5 horas. A ver, todas estas actividades la maestra te las dejó en 5 horas. No creo. Ojo, papás, recuerden, el maestro siempre deja tareas que sabe que los niños pueden realizar. Entonces, a ver, esta tarea no, a ver, hijo, a ver, ¿qué te parece si la hacemos en 1 hora y media? Y te pongo el tiempo. Es muy importante poner el tiempo. Y entonces veo que se empieza a inquietar y que empieza a juguetear y que, ok, a ver, me siento aquí a acompañarte. A lo mejor yo puedo leer un libro, puedo hacer algo que no tenga que ver con la tarea. Yo solo estoy acompañando, ojo. Aquí lo ideal es que a la hora de hacer la tarea no tengamos distractores como la tele, el radio, música, más porque lo está aprendiendo. Ya cuando los niños lo dominan, es como una habilidad, es como algo involuntario, ¿no? Ya sé qué tengo que hacer, así tuviera cantidad de distractores, yo sé a lo que me tengo que enfocar, pero eso se trabaja y se enseña. Entonces, ya lo senté, yo acompaño y veo que empieza a batallar con algo. ¿Quieres que te ayude? Eso es muy importante preguntarlo. ¿Quieres que te ayude? No. Perfecto. ¿Quieres que te ayude? Sí. Ok. ¿A qué es lo que no estás entendiendo? El niño tiene que aprender a ser capaz de decir, esto es lo que no entiendo. Aquí ya no entendí. ¿Por qué? Porque me pasa, ¿no? ¿Por qué no le preguntaste a la maestra? Si no le entendiste, ¿por qué no le preguntaste? Es que no sabe preguntar. Sí. O sea, ¿cómo va a preguntar algo que no sabe hacer? A eso se enseña en casa. A ver, hijo, ¿qué fue lo que no entendiste? Cuando yo llego con la maestra, le sé decir qué fue lo que no entendí, pero se aprendió, ¿no? Es una habilidad que se aprende. Entonces, ok, ¿qué es lo que no entendiste? Pues no entendí aquí, ¿no? No le entiendo. Bueno, mira, aquí dice que se hace así. Ojo, no estoy dando ninguna respuesta, ¿eh? Ni le estoy diciendo el proceso, le estoy diciendo que ahí dice que se tiene que hacer así. Entonces yo agarro otra hoja por aparte y le digo, mira, yo lo hago así y tú lo haces. Este va con este se resuelve así, ta, 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 ta. Ahora inténtalo tú con tu tarea. Sigo sin darle la respuesta y sigo sin facilitarle el cómo se hace. Ajá. Aquí implica mucho compromiso del papá o de la mamá, ¿no? Y entonces ya te expliqué y lo intentas. No, es que no me sale, es que así no lo explicó la maestra. A veces con tal de cumplir, bueno, ya, a ver, te la doy, ya, cópiala, ¿no? Sí. Cuando lo ideal sería, a ver, no lo entendiste, yo ya te lo expliqué, tú tampoco, ponemos un recadito. Querida maestra, este tema le costó trabajo. Y entonces la labor de la docente es siempre, a ver, ¿qué fue lo que no entendiste de la tarea, no? Normalmente se inicia con eso, a ver, dejé esta tarea, ¿qué fue lo que no entendieron? ¿Necesitan que explique algo nuevo? Sí, ok. ¿Qué? Nada. O sea, como no hiciste la tarea, no entendiste. Entonces, eso es muy importante. Pero, ¿qué hacemos a veces como papás? No le entendiste. A ver, te digo cómo hacerlo. Fíjate, ahí son 2, ahí van 2, llevas 2, ¿no? O cosas así. O Sí. es que no le entendí. Está bien fácil. Sí, para ti es fácil, para él no, él lo está aprendiendo. Ya me desesperaste. A ver, se hace así y empezamos a regañar. ¿Qué hace el niño? Pues ya mejor ni te digo. O, más fácil, te digo desde el principio que no puedo porque ya sé que tú lo vas a hacer. Y yo lo único que voy a hacer es copiar. Y Y entonces luego, empiezan los problemas en la escuela, ¿no? sí, y justamente esta parte de que los niños no lo logran, se frustran y luego se vienen los problemas emocionales de ya no quiero ir a la escuela, de la desmotivación,
ya pasan a un tercer, cuarto, quinto grado y se juntan con este aspecto pues de la identidad, el cambio del cuerpo físico, las hormonas, y es todo un boom que desafortunadamente los únicos afectados en este caso son los pequeños, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que hacer una reflexión como papás y mamás respecto a mi hijo está listo para el siguiente grado escolar y qué habilidades y qué destrezas necesita, ya lo hemos estado viendo primero, segundo, tercero, ¿no? Hasta llegar a cuarto, quinto y hasta más adelante, ¿no? Hacer ese aspecto de la reflexión personal y buscar ayuda profesional. Así es, y aquí ya a lo mejor a nivel de aprendizaje, ¿no? Al nivel cognitivo, Ajá. ¿no? Que dicen, bueno, sí, ya, pero en español, ¿qué debes saber? En matemáticas, ¿qué debes saber? ¿No? De manera general, para cuarto grado, lo que ellos tienen que saber es, una, multiplicar, ¿no? Las multiplicaciones ya más que dominadas, ya las tenemos que traer, y multiplicaciones a 2 cifras. Por ejemplo, 1575 por 78. ¿No? Esto ya lo tienen que traer más que dominado, ¿no? Las restas, ahora sí, nos vamos a miles, ¿no? Con transformación, sumas y restas con transformación. En cuarto grado, ¿no? Para entrar a lo que sería cuarto grado, ojo, estamos hablando para entrar a cuarto grado, no en cuarto grado, ajá. Que ya para quinto, ¿no? Vamos a ir haciendo este enlace, para quinto, si ya debo de trabajar, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y decimales, multiplicaciones con decimales. Aquí ya empezamos a hablar del punto decimal. Ajá. Y entiéndase que el niño no solamente tiene que saber manejar los decimales, sino que también tiene que saber entender cuál es el lugar de los decimales, quién es décimo, centésimo y milésimo, que esto es base para sexto de primaria, sobre todo para conversiones de fracciones a decimales. Ajá. Y aquí en cuarto grado ya se empieza a ver lo que son sumas y restas de fracciones, sobre todo con mismo y diferente denominador. Ajá. Entonces, También esto es, perdón, también justo nos comenta Ivoncita, tomar en cuenta el tema de la pandemia, que fue todo un reto para que los niños se adapten otra vez. Y Lara Manu comenta, hoy en día se perjudica mucho y no se valora al docente, ya que ellos son los que tienen las herramientas y el conocimiento para detectar las buenas o malas conductas. así es, y este comentario lo quería retomar más adelante, pero vamos a terminar un poquito de platicar los a niveles cognitivos y de aprendizajes de cuarto y quinto, ¿no? Aquí los chicos ya tienen que saber el concepto de área y perímetro, si bien no lo dominan, por lo menos sí tienen que tener un conocimiento, y aquí ya se sacan áreas y perímetros de lo que son círculos, triángulos, ¿no? Trapecios, todas estas figuras básicas ya los tienen que dominar, ¿no? Lo que yo les decía, fracciones, ¿no? Con mi suma y resta de fracciones con mismo y diferente denominador. Y para lo que es quinto grado, ya se tiene que empezar a ver lo que se llaman fracciones equivalentes. Ajá. Esto en cuestiones de español. En cuestión de matemáticas, los niños ya tienen que leer de manera fluida, sin cantar. ¿A qué me refiero? Es que mi hijo sí lee de manera fluida. ¿Ok? Pero a la hora de leer, por ejemplo, dice, yo les digo, somos Dory, ¿no? Porque leemos, el niño canta en la bañera cuando el sol sale porque de... No, a ver, esa no es una lectura fluida. Ajá, tenemos que enseñar a los niños a leer, recordando que la lectura es como cuando hablamos. Ajá, se lee como se habla. Entonces, no hacemos esto. Todos leemos de manera, y haciendo énfasis aquí, sobre todo cuarto y quinto, lectura con signos de interrogación, admiración y puntos, ¿no? Esto es muy importante, saber leer. Ahora, la lectura implica también una práctica, y esta práctica, si bien la puede hacer el docente, la refuerzan en casa. ¿Cómo es una lectura en voz alta para cuarto y quinto? Con la boca bien abierta, de manera derecha, ¿no? Y respirando. Que aquí es con, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar, ¿no? Es que lee muy rápido, Miss, y lee muy bien y rápido. ¿Cómo? O sea, lee rápido. No, tenemos que respetar signos, ¿no? La lectura tiene que ser fluida y respetando signos. Aquí en cuarto y quinto, no solamente se ve el qué tan rápido leas, sino qué tanto le estás entendiendo. Ojo,
Cuarto, quinto y sexto, hay muchos niños que les da por empezar a leer libros, sobre todo en tercero, cuarto, quinto. Sexto es la edad en la que puedes introducir al niño en la lectura de libros, de su interés. Ojo, esto es muy importante. Pero hay que tomar en cuenta, es que mi hijo se devora los libros, ya lleva 8 libros, ¿ok? Y si yo le pregunto al niño, oye, el libro fulano, ¿de qué trató? Pues estaba bonito. Y hablaba, creo que como que de una princesa o algo así. Entonces, ojo, está leyendo rápido, se devora los libros, pero no los está entendiendo. Entonces, no, recuerden, papás, que no es la cantidad de libros que mi hijo lea, es la cantidad de libros que mi hijo sí está entendiendo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante. Para lo que es sexto, ya estamos por terminar, ¿no? Lo que es sexto grado, aquí ya entramos a un proceso de cambios. Cambios, a mí me encanta sexto porque es la edad más, inocente y a la vez dura para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una edad en la que ahora sí entiendo qué es la autoridad. Ahora sí ya entiendo cuáles son mis responsabilidades. Pero ojo, si yo no fortalecí ciertas responsabilidades académicas, si yo no trabajé con él la autonomía, la independencia, el revisar cuadernos, el que yo sea quien le revisa los cuadernos y a ver, hijo, aquí te faltó fecha, aquí no terminaste, termínalo y eso, para sexto grado, esto empieza a ser un dolor de muela, ni siquiera de cabeza, de muela. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú me vas a pedir algo que en 5 años no me pediste? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Ahorita quieres que salga bien en un examen? Estás mal, mamá, ¿no? Ahorita pides que tienda camas, que lave trastes, que me haga responsable de actividades en la casa. Por supuesto que no. O sea, ¿por qué? Porque me acostumbraste a no hacerlo. Y sobre todo a sexto y primero de secundaria, que es la edad en la que ya cuestiono al papá. Yo ya te voy a cuestionar a ti por lo que haces o dejas de hacer como padre. Y entonces, yo le voy a pedir a mi hijo que lave los trastes cuando yo jamás, desde que entró al preescolar, nunca lo puse a hacer nada, porque su única labor era estudiar. Aguas, porque ahí tenemos un foco. Y entonces empiezan los conflictos en casa de, es que yo le digo, Miss, y no lo hace, yo ya le pedí, y está ahí la señora muy angustiada, los padres muy angustiados, pero cuando haces justo la entrevista de, bueno, ¿y cómo fue la infancia? No, pues es que yo siempre le lavé, es que yo siempre limpié, es que yo le cargaba la mochila, es que yo le acomodaba las cosas. No, Justamente, El niño ¿no? no quiere hacer nada ahora. no le pidas peras al olmo. Entonces, es muy importante en esta parte de la independencia ya empezarla a trabajar. Si tengo hijos más pequeños, ya empezarla a trabajar para que esto no sea un problema. Y Ahora, justo, ya, antes que pases a lo que seguí, justo también por eso hay estas escuelas Montessori, ¿no? Enfocadas a que los niños aprendan este tipo de habilidades, ¿no? Cocinarse, servir el agua en un vaso, tender camas, limpiar mesas, pero justo también si los papás no tienen a lo mejor la posibilidad de meter a sus niños en ese tipo de escuelas, bueno, pues son habilidades que se deben de desde casa inculcar, o sea, no necesariamente en las escuelas, ¿no? En las escuelas se refuerza la metodología, pero son cosas que desde chiquitos nosotros como papás podemos empezar a inculcarles, justo como dices, ¿no? Para que en sexto grado no estemos sufriendo de secundaria. por qué mi hijo no obedece o por qué mi hijo no quiere hacer esto. Así es. Y las habilidades básicas para lo que sería sexto de primaria para pasar a secundaria, una sería esta parte de relacionarme con el otro, ¿no? Saber, ¿no? Decir hasta dónde, aprender a poner mis propios límites. Oye, no, bájale, ¿no? O sea, no me hables así, ¿no? Eso es muy importante que ellos también lo dominen, ¿no? Que sepan decir hasta dónde sí es la parte que yo sí quiero y hasta dónde no, ya no me está gustando esto, ¿no? Esa es una. Otra, en la cuestión de español, aquí ya tenemos que traer muy dominados ciertos conceptos, adverbios, por ejemplo, el concepto de adverbio, nexo, ¿no? Conjunciones, ¿no? Lo que sería la parte de lo que son los verbos, ¿no? En copretérito, pospretérito, infinitivo,
Todas ese tipo de la transformación del verbo ya la tenemos que traer, si no muy dominada, sí ya muy, muy identificada. O sea, que los niños al leer un texto digan, este verbo está en infinitivo, este está en imperativo, este es copretérito, este es pospretérito, este es... Eso se necesita en sexto, ¿no? Que son las habilidades preparatorias para el primer grado de secundaria. Ajá. Aquí ya tenemos que identificar, por ejemplo, partes de un poema, de un cuento, de una leyenda, saber diferenciarla una de la otra. En sexto yo tengo que ser capaz de poder redactar un cuento con coherencia, ajá, y saber cuáles son las partes de ese cuento, el inicio, qué escribo en un inicio, qué escribo en un desarrollo, qué escribo en un final de un cuento, cómo se cierra, qué es una fábula, es lo mismo que un cuento, cómo las diferencio, nota periodística. Aquí en sexto ya se trabaja también lo que son primeros proyectos de investigación, cómo se investiga, hacia dónde tengo que acudir, cuáles son los procesos de investigación, y de investigación me voy a exposición. Para sexto año ya tengo que tener muy fortalecida la parte de la exposición, cómo se expone, qué se expone, ¿no? Solamente pego una lámina y empiezo a leerla. Ojo, ese es un problema que enfrentamos en prepa y en universidad, que no sabemos exponer. Y es una de las habilidades que se tiene que trabajar en sexto, ¿no? Listas para secundaria. Ahora, en matemáticas que ya tengo que dominar suma, resta, y multiplicación de fracción con mismo y diferente denominador en equivalencia. Ojo, ya no es la mariposa, ya no es el cruzado, ya es todo por equivalencia. Ya no puedo irme al cruzadito. Tengo que saber transformar fracciones de impropias a mixtas, de mixtas a impropias y viceversa. Simplificar fracción. La fracción es un tema de los más fuertes en sexto. Ajá, el tema de fracciones. Tengo que saber convertir una fracción a decimal y viceversa, el decimal a fracción, ¿no? Tengo que saber convertir un decimal a porcentaje. El tema de los porcentajes en sexto es un tema muy fuerte. Regla de 3, ¿sí? Sé manejar una regla de 3 y encontrar los porcentajes a través de regla de 3. Sé, por ejemplo, calcular un volumen. Y ojo, para yo calcular el volumen tenía que traer bien fortalecidas áreas y perímetros de quinto grado. O sea, si te das cuenta, ya los conocimientos se empiezan a enlazar, ¿no? Y se ven culminados. A veces dicen, ay, es sexto, es repaso de primero a quinto. Está bien fácil, que no vaya. Total, no, 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 es el grado en el que menos tienen que faltar a la escuela. Es el grado más importante, ¿no? Porque justo ya se hablan de conceptos más sólidos, ¿no? En el caso de matemáticas es el volumen, los porcentajes, las fracciones. De manera general es lo más importante, ¿no? Muchos más conocimientos, pero como que con lo básico que tiene que ir mi hijo es eso, ¿no? Obviamente suma, resta, multiplicación y división a decimales, ¿no? Eso es la base a partir de cuarto. Y identificar, ¿no? La lectura. La lectura ya tiene que ser súper fluida. O sea, ahí sí ya es una lectura que se deja ir por sí sola, ¿no? De manera general. Aquí en sexto identificamos ciertos factores de cambio y ciertas conductas disruptivas que se tienen que atender. Y aquí me gustaría mucho que Mari nos platicara en qué punto yo como papá tengo que atender a mi hijo o tengo que mandar a mi hijo a un especialista y cómo detectarlo. Sí, bueno, precisamente en este aspecto sabemos que el área socioemocional se debe trabajar desde preescolar, ¿no? Y a lo largo de toda la vida primaria hasta sexto grado, porque si se fortalecen esas habilidades, se van a fortalecer la autoestima y la capacidad para que mi hijo sepa solucionar conflictos con los demás y conflictos consigo mismo, ¿no? En ese sentido, fortalecer esa parte del área socioemocional. Y pues comienza ese aspecto de la desmotivación por no querer ir a la escuela, problemas emocionales y las conductas disruptivas. ¿Qué es una conducta disruptiva? Una conducta disruptiva tiene que ver con situaciones que la persona se enfrenta y reacciona de manera incorrecta. Por ejemplo, lastimar, golpear, lacerar, este aspecto de a lo mejor decir malas palabras, el aspecto de que no se pueda controlar
ante una situación, ¿no? Y que reaccione de manera muy enérgica o de manera violenta y que ponga en riesgo su integridad física y su integridad psicológica. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos presentan estas conductas disruptivas, necesitan una terapia psicológica. Ajá. ¿Qué es una terapia psicológica? Una terapia psicológica es un acompañamiento con un profesional en donde precisamente te va a ayudar a afrontar, a manejar y a superar esos problemas o conflictos emocionales internos, ¿no? Y problemas y situaciones externas, pues para tratar de, pues en algún momento llevar una buena solución. Ahora, claro está que en este sentido la terapia psicológica no solamente nada más es para el hijo o la hija, también se involucra a los papás. Ajá, porque pues en este sentido, si yo estoy trabajando con, por ejemplo, con Julieta, ¿no? Vamos a llamar Julieta sobre motivación hacia la escuela y baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con Julieta y a la par a la mamá, ¿para qué? Para que la mamá también sepa cómo actuar en casa, poner límites y reglas, cómo trabajar con ellos. Si es, por ejemplo, un sentido de aprendizaje, ¿no? Que está en 6º grado y no se sabe las tablas y eso le genera frustración, enojo y etcétera, y desmotivación, a lo mejor como papá, ¿qué es lo que tengo que hacer para motivarlo y para que pueda pues lograr estas habilidades? Entonces, eso es una parte fundamental en la terapia psicológica. Ok, Igual de la misma entonces, manera, sí. sí, Mari, continúa. Igual de la misma manera, pues se hace una entrevista para recabar la información, se hace la entrevista, una breve evaluación y como tal ya la terapia en línea. Así es. Y esto es muy importante lo que dice Mari, ¿no? Si mi adolescente está tomando terapia, yo como papá también la tengo que tomar, ¿no? Porque recordemos que esto es un círculo y al final, si mi hijo presenta ciertas conductas, hay conductas en las que también yo formo parte de esas conductas. Ajá, entonces tenemos que trabajar en conjunto, o sea, si mi hijo toma terapia, yo también tengo que tomar la terapia, no solo es él. ¿Por qué? Porque hay situaciones que a veces tienen que ver con el control, ¿no? Como padres, tiene que ver con estas historias de vida que hemos traído y que ahorita quiero reflejar en mi hijo. O sea, son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, aquí, ¿no? Es súper importante también tomar un propedéutico antes de ingresar a secundaria, ¿no? Un curso, un taller, algo que me dé como los inicios de entrar a la secundaria, ¿no? Que me empiecen a dar los temas que voy a ver en secundaria, que me empiecen a introducir en qué es lo que voy a ir trabajando cuando entre, cómo es la forma de trabajo, porque esto me va a permitir a mí agarrar mayor seguridad, ¿no? Y aquí me gustaría mucho, ya estamos por cerrar, me gustaría mucho leer unos comentarios. Dice Lara Manu, dice, hoy en día se perjudica mucho y no se valora al docente. Creo que este ya lo había leído esta Ani. Ani. El de Adriana Ortega, ¿no? Dice, exacto, si conocemos los alcances de cada grado, nos ayudaría mucho a los padres o cuidadores. Buscamos la forma para que los niños entiendan el tema o, como mencionan, pedir ayuda a la maestra. Y Ivoncita nos dice, es muy chistoso porque luego uno cree que sabe leer, pero no lo entiende, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Adriana Ortega hace énfasis muy importante en lo que nos dice, lo que platicábamos, ¿no? Si yo veo que mi hijo no está entendiendo, acercarme a un profesional que nos puede ayudar, ¿no? Y me puede orientar. Y como dice Ivoncita, la lectura, el fortalecimiento de la comprensión lectora se da en la primaria, ¿no? Entonces, como dice Ivonne, a veces ya leo y sentí que ya sé leer, pero a la hora de que me preguntan, pues no entiendo nada, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por los comentarios. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast, porque el de hoy estuvo larguito, Sí. pero espero que haya sido de verdad de mucha ayuda para ustedes o que les haya abrido un panorama. De todos modos, si tienen más dudas, comentarios, algo, mándenos mensaje, escríbanos aquí en los comentarios abajito cuáles son las dudas que tienen y en la medida de lo posible vamos a tratar de comunicarnos con ustedes y resolverlas, ¿no? Igual y si se necesita otro podcast de seguir hablando de esto, lo hacemos con gusto, ¿no? Pero aquí sí me gustaría mucho platicar un poco y haciendo referencia a todo esto, cómo CEMAP es que ha participado en estos, ¿no?
CEMAP ha dado cursos de inducción a preescolar, ha dado cursos de ingreso a secundaria y hemos tenido éxito en ello, ¿no? Los chicos, la verdad es que cuando ya entran a la secundaria, entran felices, ¿no? Las mamás siempre nos han dicho, no, Miss, es que mi hijo se siente súper a gusto y todo lo que le están explicando ahorita él ya se lo sabe y le está yendo muy bien. La verdad es que esa generación de confianza que necesitan los chavos en la secundaria les ayuda tanto que la verdad ellos se sienten muy animados a la hora de entrar a la secundaria. Los niños que tenemos de propedéuticos para primaria también. Miss, cuando el niño entró, le preguntaron y él ya estaba sabiendo, o sea, él ya estaba identificando las letras, él entra siempre bien contento porque él siente que ya se lo sabe. Entonces, es muy importante tomar estos propedéuticos. CEMAP, ¿no? Cuenta con profesionales en educación y psicólogos, como lo habíamos comentado, dedicados 100% a lo que es el área educativa y psicológica, ¿no? Que es una de las áreas fundamentales en el ser humano, y como nos lo dijo una vez Jocelyn, ¿no? El ser humano es integral. Entonces, si tu hijo está tomando, no sé, una terapia de aprendizaje, pues acompáñala de una clase de regularización, eso es muy importante, ¿no? Si mi hijo está tomando una terapia de lenguaje, acompáñala también con una terapia psicológica, ¿no? Si bien no se pueden las dos, bueno, empieza a tomar una y empieza a mirar los resultados. Recuerda que un resultado ya sea en regularización o en alguna terapia, no se ve luego, luego. O sea, a mí una vez una mamá me marcaba y me decía, sí, pero ¿en cuánto tiempo mi hijo ya va a estar leyendo? ¿En cuánto tiempo mi hijo ya no va a querer golpearse? ¿O en cuánto tiempo me va a dejar de gritar? No, recuerda que esto no es y no tiene nada que ver con el tiempo. Esto es un proceso. Ajá, y los procesos son totalmente distintos. Entonces, hemos tenido casos de éxito en terapias de lenguaje en línea, ¿no? Que a veces esto es un poco de duda. Hemos tenido niños que han logrado el proceso de lenguaje en línea. La verdad es que tenemos especialistas muy buenos. Cari, te mando un saludo. Está Cari, está Ivonne, ¿no? Ivonne, un saludo externo. Está Mari, está Naye, ¿no? Que son nuestras terapeutas tanto de lenguaje como de terapia psicológica. Nuestra psicoanalista está Mariana, ¿no? Mariana, un saludo desde Playa del Carmen, ¿no? Nuestra psicoanalista que nos acompaña, nuestros docentes, que son varios, pero ahorita no quiero que se me olvide nadie, pero me acuerdo de Ale, de Diana, ¿no? De nuestra maestra Rita, está, ¿quién más está? Estoy yo, está, ay, no sé, no quiero que se me, David, no, Ulises, Ari, o sea, no quiero que se me olvide ninguno, pero en el área académica también contamos con profesionales que trabajan desde la prepa hasta el preescolar, ¿no? O desde el preescolar hasta la Lo de la universidad, prueba. Ajá. que son muy buenos, y les digo, no quiero que se me olvide ninguno, pero pues Yasmín, ¿no? O sea, todos esos docentes que están y nos acompañan. En CEMAP se encarga de eso y bueno, siempre si tú necesitas el apoyo, CEMAP te brinda también siempre una clase muestra o una sesión muestra para que conozcas nuestro servicio, nuestra atención. Ahorita, por ejemplo, pues yo soy la directora general de CEMAP, ¿no? Pero pues nos acompañan muchísimo más profesionistas, ¿no? Gente que conoce y sabe y que te puede estar acompañando y brindando información de todo lo que tú necesites, ¿no? Tenemos grandes especialistas, también tenemos, ahorita queremos ya empezar a abrir otras áreas, pero en el caso de lo académico que mi hijo necesite para el siguiente grado escolar, ¿no? Si Ujú. necesitas profesionales que te acompañen, pues CEMAP es un espacio y bueno, a mí me También, gustaría, también me sí, gustaría comentar algo referente a lo mismo. Yo que llevo ya casi 3 años con CEMAP, viendo su desarrollo, su crecimiento, de verdad le digo a los papás que no tengan miedo en tomar una clase en línea. Tiene muchos beneficios en ahorrar tiempo, de a lo mejor llevarlo a un lugar físico, que a lo mejor las sesiones presenciales luego suelen ser más caras porque pues incluyen a lo mejor el pago de una renta, ¿no? El transporte, los maestros. Entonces, en una clase en línea pues tiende a ser un poco más barata y de verdad la calidad de CEMAP en sus maestros y profesionales es buenísima. Yo he visto muchos resultados, me han compartido las chicas también sus resultados, tengo a mi sobrina que también ha tomado clase y se los recomiendo mucho, dense la oportunidad de apoyar a sus hijos en CEMAP.
y pidan informes y con mucho gusto pues se los vamos a estar dando. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría mucho leer ya los comentarios. Adrián Ortega dice, parte B, por favor. Sí, yo creo que nos falta todavía secundaria, ¿no? Esta parte de la secundaria y la adolescencia sería muy Sí. buena. Calcas nos dice, fue de mucha ayuda. Qué bueno, la verdad es que nos da mucho gusto que sea de ayuda. Esa es la finalidad de estos podcasts, que nosotros como padres podamos tener herramientas, ¿no? Para pues, seguir apoyando a nuestros hijos. Lara Manu dice, muy buena información y de mucha utilidad, gracias. Rocío nos dice, Miss Karina, sí, Miss Cari, es que Miss Cari está con nosotros en el área de atención psicológica, en el área de lenguaje, ¿no? Específicamente, y en el área de educación especial, ¿no? Ella trabaja educación especial aquí con nosotros en CEMAP, pero también es muy buena en inglés. Entonces, es todo un estuche, Miss Cari, también. Todas las maestras también que están aquí son de verdad maravillosas, son increíbles. Los maestros también, Uli, ¿no? Nuestro maestro Uli que nos prepara para el examen de ingreso a universidad, y Ari, ¿no? El maestro Diego, la maestra Tania, o sea, no tenemos, es que les digo, no quiero que se me olvide a nadie, pero Sí, ahora sí que la familia es grande, ¿no? la Y familia se va. hemos crecido y pues un comentario igual que me gustaría hacer es, pues no tengan miedo de acercarse, en general, acercarse a ayuda profesional, ¿no? Porque para eso estamos y precisamente pues para llegar a todos, a todos ustedes. Así es, y bueno, ya vamos a cerrar nuestro podcast. Nos dice Fanny Barajas, muchas gracias a todas. Y sí, hace falta la parte 2, secundaria y adolescencia. Sí, esa es la parte más, sobre todo los que ya estamos por tener a nuestros hijos ahí al pasito. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, me encantaría abrir este espacio también para agradecerle a Lara Manu, que nos ha donado estrellas. Muchas gracias, son nuestras primeras estrellas en este podcast de Ponte al Tiro. Estamos yo estoy muy emocionada, ellas también, mis compañeras también, porque ¿en qué nos ayuda? Pues nos permite financiar y continuar con estos podcast. La verdad es que nosotros pues realmente no cobramos nada por ellos, ni estamos ganando nada. Sin embargo, estas estrellas nos ayudan, ¿no? A que Facebook nos mantenga en línea y lleguemos a más personas, nos ayuda a meterle más producción a esto. Y la verdad, muchísimas gracias. Si ustedes nos quieren apoyar con estrellas, ahí en la parte de abajo dice estrellita, entonces píquenla ahí y donen las estrellas. La verdad es que muchísimas gracias. Esperamos que sean más, ¿no? Tengamos mucho más apoyo y bueno, sería todo por hoy. Y bueno, Ivoncita dice, yo quiero información para déficit de atención. Claro que sí. Vamos a trabajar con ello. Recuerden que este mes de julio vamos a trabajar con todo lo que tenga que ver con aprendizaje. Entonces, si tú quieres saber algo nuevo de aprendizaje, déjanoslo en los comentarios para nosotros ir, ¿no? Programando, ¿no? Estas sesiones, y siempre mantente, dale en la campanita de notificaciones de CEMAP. Pronto estaremos ya en YouTube y en Spotify. Ahí sí me gustaría que nuestra encargada de redes sociales nos dé como los comentarios. Sí, pronto vamos a estar, ya en esta semana estamos haciendo los preparativos para que estos podcasts los puedan escuchar en audio también y en YouTube. Entonces, les pido que por favor sigan nuestras redes sociales, que ahorita Facebook es la plataforma donde nos estamos moviendo, y estén atentos porque ahí vamos a estar dando la información para que se puedan suscribir a los canales. Así es. Y bueno, pues esperamos que esto haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias por todo. Esperamos tener un plan B, una sesión B de esto. Y pues gracias, bonita noche a todos. Y recuerden, pónganse al tiro. Gracias, chicas. Bye. Bye.